Es sorprendente ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y además de ser sorprendente, también llama bastante la atención cómo el cumplimiento de la Escritura se está viendo delante de nuestros propios ojos. El que no tiene conocimiento de la Biblia ve las cosas que están sucediendo a su alrededor y solamente dice casualidad o cosa del destino. Qué casualidad que justamente que iba pasando por ahí lo mataron. Cosa del destino que hasta ahí llegó porque ahí lo asesinaron. Qué casualidad que para este tiempo haya venido una pandemia. Qué casualidad que el país esté entrando en recesión otra vez. Entonces hay gente que cuando no conoce la Escritura, a todo lo que sucede a su alrededor le llama casualidad o cosa del destino. Si hay un terremoto, la madre naturaleza. Y casualmente fue en El Salvador, casualmente fue en Honduras, casualmente fue en tal país. Entonces, como no tiene conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, que es la que rige no solo la vida del hombre, sino el universo entero, entonces la persona termina atribuyéndole a la casualidad y al destino lo que en realidad no es ni casualidad ni destino, sino cumplimiento profético de la palabra infalible de Dios. Porque puede pasar el cielo y la tierra, dice la Biblia, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Y cuando hablamos de que la palabra se va a cumplir, es porque le guste o no al ser humano, esté o no preparado el ser humano, la palabra se va a cumplir. La Biblia tendrá que surgir efecto en la raza humana. Es más bien dicho de esta manera, no solo tendrá que surgir efecto, sino que el efecto que hay, la vida que se vive en la actualidad, en tiempos pasados, y lo que se avecina para tiempo futuro, no es más sino el efecto de lo establecido por Dios a través de la palabra del Señor. Porque si hay una literatura que es veraz, ¿me están escuchando, hermanos? Si hay una literatura que es veraz, si hay una literatura que es infalible, cuyo autor no es un mentiroso, cuyo autor no está inspirado en la emoción, cuyo autor no está inspirado en una situación embarazosa que lo rodea, sino que es aquel que conoce las tres dimensiones del tiempo: la dimensión del pasado, la dimensión del presente y la dimensión del futuro, cuya casa, dijo el profeta Isaías, es la eternidad, porque Él habita desde la eternidad hasta la eternidad. Es el que establece y el que rige la vida del ser humano en esta tierra. Y si hay una lectura digna de confianza, si hay una lectura digna de fe, si hay una lectura o una literatura, más bien dicho, digna de credibilidad a ciega, digna de credibilidad, aunque muchos digan que es una charlatanería y es una farsa, es la literatura inspirada por el Espíritu Santo. Me refiero a la palabra de Dios, me refiero a la palabra del Señor. Sé que hay buenos libros, sé que hay buenos escritos, sé que hay buenas literaturas de los cuales muchos hemos leído en algunas ocasiones, pero todos de ellos se quedan cortos ante la verdad que hay en la palabra del Señor. Cuando la ciencia hace un descubrimiento, ¿sabe usted que la ciencia, donde tienen sus laboratorios, donde tienen sus centros de estudio, también tienen la Biblia? ¿Para qué? Para buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, si lo que está sucediendo ya estaba prescrito con anterioridad, ya estaba profetizado con anterioridad. Y esto es lo que quiero que entendamos: nada de este mundo, la Biblia dice que ni aún una hoja de un árbol se mueve si no es por la palabra y la voluntad
voluntad del Señor. Que usted esté sentado en esa silla, que usted me esté escuchando en esta noche, no es casualidad ni cosa del destino. Porque lo invitaron, porque lo quisieron traer, o porque yo quise ir, o porque me invitaron, o porque fui con la chica que a mí me gusta, fui con el chico que a mí me gusta, o porque quise conocer a alguien en ese lugar. No se trata de esto. Esto se trata que ya estaba establecido que para este día, para esta fecha y para esta hora, usted iba a estar en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando un mensaje de advertencia para que tu vida pueda cambiar. Dale un buen aplauso al Señor. Alguien dice gloria a Dios. Lo sorprendente de estos últimos tiempos, en sí para mí como lector, no es el cumplimiento de ellos, sino la actitud de las gentes, y más que de las gentes inconversas, de las gentes convertidas al ver lo que está sucediendo alrededor. Porque el inconverso no tiene conocimiento de Dios. Dije que él atribuye a la casualidad y al destino lo que está pasando. Pero el convertido tiene conocimiento de Dios. Tiene conocimiento de la Escritura. Tiene conocimiento de la palabra. Y lo que me sorprende, como dije hace un momento, no es el cumplimiento de lo ya establecido y escrito, sino la actitud de muchos de nosotros, que aunque vemos con nuestros propios ojos la verdad de la palabra de Dios, nos atrevemos todavía a dudar de ella. Nos atrevemos todavía a cuestionarla. Nos atrevemos todavía a ponerla en tela de duda. ¿Será? A lo mejor será cierto. Será verdad, no me estarán tomando del pelo, no será mentira, será verdad. Porque una cosa es la actitud irreverente, la actitud, déjeme decirlo de esta manera, mediocre, o la actitud poco atenta de aquel que no conoce de Dios a la palabra. Pero otra cosa es de aquel que conoce de Dios, peor aún, si es predicador, si es maestro de escuela bíblica, si tiene o desarrolla algún tipo de privilegio, si ha estudiado la palabra de Dios, verle una actitud irreverente, verle o conocerle una actitud como que nada está pasando y que todavía no viene el Señor. No, si esto tenía que suceder, verle una actitud tan pobre, tan simple, tan sencilla, aun cuando usted sabe que el tiempo que estamos viviendo es como cuando dicen los árbitros en una cancha de fútbol, tiempo extra, porque este mundo hace rato está diciendo que todo esto se va a terminar. Este mundo hace rato está diciendo a grito que ya no soporta, que ya no aguanta. Volcanes erupcionando por un lado, terremotos sacudiendo la tierra por otro lado, pandemias, endemias por todas las naciones, por todo el globo terráqueo. Este mundo está diciendo ya no aguanto. El mar se está saliendo de los límites. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Las islas se están removiendo. Lugares que antes se conocían ahora ya no se conocen. ¿Por qué? Animales en peligro de extinción. ¿Todo por qué? Porque el mundo está diciendo ya no soporto, ya no aguanto, ya el pecado ha corrompido, el pecado ha dañado, el pecado ha destruido lo que Dios creó para el hombre. Hermano, y aún nosotros sabiendo, viendo y conociendo todo lo que está sucediendo, es triste, es lamentable que nuestra actitud sea como que no está pasando nada delante de nosotros. Es penoso, vergonzoso, bochornoso que nuestra actitud sea como que cosas que tienen que pasar, cosas que tienen que suceder. Dijo Jesucristo que cuando todas las cosas que señalan la segunda venida de Él comenzaran a suceder, la iglesia no tendría que estar dormida. Él dijo: erguíos, ponerse derecho, levantad vuestra cabeza, pon tu mirada arriba. ¿Pero por qué? Porque el día de la redención se acerca. El momento en el que hemos de irnos se acerca. El momento en el que el maestro viene. Alguien puede adorar la gloria de Dios. El día de la redención se acerca. Y atrás denle un aplauso al Señor. Alguien dice gloria a Dios. Se acerca. Vivimos tiempos que en la Biblia, en Mateo capítulo número 24, se le conocen como tiempos proféticos.
Proféticos, ¿por qué? Porque ya se habían anunciado que llegarían. La profecía consiste en dos cosas. Primero, revelar lo que es la condición de una persona espiritualmente hablando. Y segundo, anunciar lo que está por venir. ¿Me están escuchando? Anunciar lo que está por venir. En eso consiste la profecía. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 24 que habla de tantas señales, de tantos acontecimientos que se verían para los postreros días, para los tiempos finales. Pero me llama la atención que esos tiempos finales y esos postreros días de los que nos habla Jesús en Mateo 24 tendrían que iniciar justamente después del arrebatamiento de la iglesia. Lo preocupante como lector de la palabra de Dios es que la iglesia todavía está aquí abajo y los postreros días iniciaron hace más de 2000 años atrás. ¿Tiene conocimiento usted de cuándo iniciaron esos últimos días? Porque la palabra postrero significa o se interpreta como últimos. Y cuando decimos postreros días, estamos diciendo últimos días. ¿Me están escuchando? Últimos días. O sea que no nos resta, como le dijeron a Elías, largo camino te resta. No, nosotros es que nos damos carreta nosotros solos. Nosotros es que nos damos guayaba entre nosotros mismos. No, hermana, no se preocupe, a usted largo camino le resta. No, hermano, no se preocupe, a usted que le gusta que le den a tol con el dedo. Pero la verdad es otra. No nos resta largo camino a este mundo. Yo no sé si se va a asustar usted ahora o va a salir de aquí para el hospital, pero la verdad es la verdad. A nosotros no nos resta largo camino. Estamos a un suspiro. Alabado sea la gloria del Señor. Estamos a un suspiro que todo esto se acabe, que todo esto termine. Claro, para muchos no es de gozo porque no lo están esperando, pero para los que lo estamos esperando, esto es de gozo. Esto es de gozo. Alguien alaba la gloria de Dios en esta noche.